SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de la Galería del Misterio Musical, la emisión que semana a semana a través de SBC Radio les expone los misterios y enigmas que los hombres de ciencia aún no han podido dar su última palabra. Este episodio tendrá, como es tradicional, dos intermedios musicales con la música de rock que hemos elegido de la Galería Musical de SBC Radio. Soy su anfitrión Horacio Muñoz, que les presentará esta noche un caso que ha generado opiniones y conclusiones apasionadas a favor, pero también voces en contra a su veracidad y evidencias del mismo. No olviden que pueden seguir también esta emisión en su repetición por nuestro portal corporativo de YouTube, @SBC Corporativo. El caso que hoy se expone en SBC Radio y la Galería del Misterio Musical es con el único fin de proporcionar la información objetiva para nuestros radioescuchas, quienes tendrán la conclusión final al terminar el episodio. Pero entremos en el misterio de hoy. En el año de 1975, un agricultor suizo llamado Edward Albert Meyer declaró que solía ser visitado por extraterrestres desde los 5 años y mostró un álbum de fotos de ovnis que volaban por la campiña de su país, Suiza. Los primeros estudios a las fotos dieron por conclusión que eran auténticas y sin montajes, y la serie de televisión Los Expedientes Secretos X usó estas fotos, lo cual le dio a Meyer algo de reputación entre los que anhelaban el contacto con los aliens y para los estudiosos del fenómeno ovni. Edward Albert Meyer nació el 3 de febrero de 1937 en Bullac, Suiza, y comúnmente es conocido como Billy Meyer, y se encuentra en el centro de uno de los casos de contacto extraterrestre más notorios y debatidos del siglo XX y XXI. La controversia fundamental que rodea a Meyer es si es un auténtico contactado por seres extraterrestres a los que él denomina Pleyadians, o es el artífice de un engaño intrincado de décadas de duración. En el tercer grupo de conclusiones es una mezcla de las dos anteriores, pues muchos estudiosos del fenómeno ovni afirman que la CIA y las potencias mundiales han montado una campaña de años para desprestigiar a Billy Meyer con el único fin de no causar una ola de pánico por ser reales y verídicos sus contactos con otras civilizaciones del espacio exterior. Esta dicotomía ha alimentado la discusión y la investigación durante años, dividiendo a observadores, investigadores y a la comunidad ufológica. La biografía de Meyer presenta una juventud marcada por circunstancias modestas y desafiantes. Abandonó la escuela antes de completar el 6º grado y tuvo varios encuentros con la ley por delitos menores durante su adolescencia. Posteriormente, se unió a la Legión Extranjera Francesa, aunque la abandonó pronto para regresar a casa. Un evento crucial en su vida fue la pérdida de un brazo izquierdo en un accidente de autobús en Turquía en 1965. Estos detalles biográficos son a menudo interpretados de manera divergente. Para sus seguidores, pintan el retrato de un hombre común, quizás incluso desfavorecido y elegido para una misión extraordinaria, lo que reforzaría la autenticidad de sus afirmaciones al presentarlo como un improbable candidato para orquestar un fraude de tal magnitud. La pérdida de su brazo en particular es frecuentemente citada por sus defensores como un factor que haría extremadamente difícil la falsificación de las complejas pruebas fotográficas y fílmicas que presentó. Por otro lado, los escépticos podrían señalar su historial de hurtos y falsificaciones como un indicativo de una posible inclinación hacia la fabricación de historias o la búsqueda de notoriedad. Las afirmaciones de Meyer sobre encuentros extraterrestres se remontan a su niñez. Sostiene que su primer contacto ocurrió en 1942, a la edad de 5 años, con un anciano de origen Pleyadian llamado Sfat,
Tras la muerte de Sfat en 1953, Meyer afirma haber continuado la comunicación con una mujer extraterrestre no Plejaren llamada Asket hasta 1964. Después de una pausa de 11 años, los contactos se habrían reanudado el 28 de enero de 1975, esta vez con Semyase, nieta de Sfat, y posteriormente con Ptah y otros seres Plejarens. Es crucial destacar que estos contactos de 1975 fueron designados por Meyer como oficiales, con la intención explícita de proporcionar pruebas públicas de sus interacciones extraterrestres. Este cambio de contactos privados y formativos a una fase de diseminación pública sugiere una decisión consciente de presentar sus experiencias al mundo, lo que inevitablemente implicaría la necesidad de pruebas y atraería un escrutinio significativo. Los Plejarens son descritos por Meyer como seres humanoides procedentes del sistema estelar Plejaren, situado en una configuración espacio-temporal diferente y a unos 80 años luz más allá del cúmulo estelar de las Pléyades visibles desde la Tierra. Como plataforma para difundir sus experiencias y las enseñanzas recibidas, Meyer fundó a finales de la década de los 70 la Comunidad Libre de Intereses para las Ciencias Fronterizas y Espirituales, FIGU, que con su sitio oficial figu.org se convirtió en el principal vehículo para la publicación de sus evidencias, pruebas y mensajes. La creación de FIGU, poco después del inicio de los contactos oficiales, refuerza la idea de un movimiento hacia la diseminación organizada y la creación de una plataforma pública. Edward Billy Meyer ha presentado una considerable cantidad de material como prueba de sus encuentros con extraterrestres. La piedra angular de la evidencia de Meyer consiste en una extensa colección de fotografías y películas de 8 milímetros, tomadas principalmente durante la década de los 70 con una cámara de bolsillo de 35 milímetros. Estas imágenes muestran naves espaciales extraterrestres a las que él denomina naves de rayo o beamships, sobrevolando el paisaje rural suizo. Afirma que los Plejaren le dieron permiso explícito para fotografiar y filmar sus naves con el fin de generar evidencia de sus visitas. Los defensores del caso a menudo subrayan la notable claridad y el detalle de estas imágenes, especialmente considerando que fueron producidas en los años 70, era una era anterior a la fotografía digital y que en esos años aún no existían computadoras personales y mucho menos los programas de manipulación de imágenes fáciles como el Photoshop. Argumentan también que la dificultad de crear falsificaciones convincentes sin estas herramientas modernas respalda la autenticidad. Sin embargo, este argumento del contexto predigital no considera la larga historia del trucaje fotográfico mediante métodos analógicos como el uso de maquetas, dobles exposiciones y otras técnicas de efectos especiales que son precisamente los métodos que los escépticos sugieren que Meyer empleó. Por lo tanto, el contexto predigital no valida inherentemente las fotografías, sino que simplemente cambia el debate de cómo podrían haber sido falsificadas. Además, las naves espaciales, algunas fotografías supuestamente representan escenas de la Tierra prehistórica, otros seres extraterrestres y objetos celestes desde puntos de vista no terrestres. Una de estas imágenes alcanzó una notable prominencia cultural al ser utilizada como fondo para un icónico póster que dice "I want to believe" o "Quiero creer", en la popular serie de televisión Los Expedientes Secretos X, aunque posteriormente su uso fue interrumpido debido a cuestiones de propiedad intelectual. Esta asociación catapultó la imaginación popular y dio cierta fama también a Billy Meyer. Investigaciones como Lee Elders, Wendell Stevens y el mexicano Jaime Maussan jugaron un papel fundamental en la documentación y promoción de estas pruebas visuales. Los dos primeros con sus publicaciones, como el libro UFO Contact from the Pleiades y el mexicano con los programas de TV 60 Minutos y Tercer Milenio. Todos fueron instrumentales para dar a conocer el caso a una audiencia internacional. La participación de estas figuras con sus respectivos trasfondos, Stevens como teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, Lee Enders con experiencia de investigación y Maussan con una trayectoria de 50 años en el periodismo de investigación, pudo haber conferido un aire de autoridad inicial a las afirmaciones. No obstante, su clara convicción de la autenticidad del caso implica que su presentación de la evidencia probablemente no fue neutral, sino más bien la de defensores, lo que podría haber influido en la percepción pública temprana.
Análisis iniciales de las fotografías de la década de los 70 citados por el curador fotográfico Gordon MacDonald sugirieron que las fotos no estaban trucadas. Sin embargo, MacDonald advirtió pertinentemente: el hecho de que las fotografías sean reales, es decir, imágenes reales hechas con una cámara real, no significa que sean de la persona y lo que dice que son. Esta observación subraya una distinción crítica entre una fotografía no manipulada y una fotografía que prueba una afirmación extraordinaria. Una fuente en español también menciona que en 1984 se realizaron análisis a las fotografías y videos en los laboratorios Design Technology en California por un individuo llamado Neil Davis, concluyendo que no se detectaron rastros de falsificación. Las fotos más notables muestran ovnis junto a objetos en perspectiva como árboles, caminos e incluso un avión. Estos objetos terrestres sirvieron a los expertos para comparar grano por grano los negativos y las fotografías y ver que la incidencia de luz es exactamente la misma entre los árboles, el avión y el ovni, lo que derrumbaría el argumento de que las naves están superpuestas. Otro ejemplo notable es una película tomada en formato 8 milímetros donde se puede ver un ovni mientras un auto circula en un camino al fondo de la escena o mientras se mueven hojas de árboles. Nuevamente los expertos que analizaron el film llegaron a la conclusión que el auto está en perspectiva de la luz y que las hojas también se mueven junto al ovni sin ser una edición posterior para insertar la nave. Pero demos paso a nuestra primera pausa musical de esta noche con la Galería Musical de CBS Radio, que ha seleccionado para nuestros radioescuchas y esta noche canciones de la banda norteamericana Kiss. Y en esta primera galería musical escucharemos para comenzar God Gave Rock and Roll to You del año 1991. Seguiremos con Detroit Rock City del álbum Destroyer del año 1976 y concluiremos este primer bloque de la galería musical con I Was Made for Loving You del álbum Dynasty del año 1980. Estás en la Galería del Misterio Musical a través de SBS Radio. Regresamos. Regresamos a este segundo bloque en este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas el increíble caso del suizo Edward Billy Meyer, quien asegura ser un contactado por seres extraterrestres, y con la presentación de evidencias que han sido motivo de debate entre los científicos, al dividirse entre los que aseguran que son reales y los que aseguran que son un fraude bien montado. Continuando con los detalles de este fantástico enigma, la gran mayoría de las fotografías que tomó Billy fueron entre 1975 a 1980. Más increíble no es la cantidad de imágenes que consiguió tomar, sino que Billy aseguró que las naves posaron para él en 1975 en un lugar apartado en un claro en el bosque. Meyer cuenta que ahí descendió un platillo volador de alrededor de 7 metros de longitud, de un color plateado metálico que reflejaba la luz del sol, y ahí conoció por primera vez a Semjase, esta mujer que descendió de la nave, invitó a Billy Meyer a que se sentara junto a un árbol y le empezara a platicar quién era ella, de dónde venía y qué era lo que buscaba. Semjase le dijo que a través de Billy, los Pleiades iban a darnos información a los terrestres. Billy Meyer asegura que fue Semjase quien le pidió tomar fotografías y filmar sus naves para mostrar al mundo la evidencia de que los terrestres no estamos solos. La historia del contactado causó tanta trascendencia en el momento que su ciudad natal en Suiza se vio invadida por miles de visitantes que intentaban ser testigos de algunos de los encuentros de Billy, o por lo menos obtener alguna de las fotografías. Esas imágenes que son un tanto sorprendentes para la época, pues queda claro que sería mucho más fácil para la tecnología actual, pero en esa época era un tanto complicado que una persona del medio rural de Suiza fuera capaz de realizar dichas fotografías. La gran mayoría de las fotografías tomadas por Billy Meyer fueron logradas con una cámara de bolsillo Olympus 35, es decir, un dispositivo que utilizó una película de 35 milímetros, la cual es muy difícil de alterar. Billy eligió esta cámara por ser el único modelo a su alcance que le permitía tomar fotografías y correr el rollo con una sola mano, ya que, como habíamos comentado, él perdió un brazo en un accidente en Turquía. Las imágenes que Billy Meyer tomó despertaban tanto interés que muchas de ellas fueron robadas al propio contactado. No se sabe si para venderlas o para intentar demostrar que eran falsas, y este es un aspecto que Billy siempre debió enfrentarse, y es por eso que accedió a que varios equipos de investigación a lo largo de los años estudiaran sus fotografías, y todos han llegado siempre a la misma conclusión: las fotos no son ediciones o superpuestas, teniendo que emitir dictámenes de que son reales.
En cuanto a los mensajes que Meyer recibió de los Pleiadians, esta podría haber cambiado el rumbo de la historia, como por ejemplo Semjase le dijo que pronto se abriría un agujero en la capa de ozono, e incluso que China liberaría en unos años un patógeno que sería origen de una enorme enfermedad mundial. ¿Asombroso? Tomen en cuenta que esta información que Billy Meyer dio a conocer es del año 1975, 15 años antes que los científicos dieran a conocer el agujero de la capa de ozono y 45 años antes de la epidemia de COVID-19. Meyer también presentó muestras de un metal que según él eran de origen extraterrestre. Estas muestras fueron analizadas por Marcel Vogel, un científico que trabajaba en IBM en ese momento. Las interpretaciones iniciales de estos análisis sugirieron composiciones elementales inusuales, incluyendo la presencia de elementos de tierras raras como el tulio o el talio y un proceso de fusión en frío para su formación. Una fuente afirma que Vogel declaró que el metal no era de materiales terrestres, pero misteriosamente las muestras desaparecieron posteriormente, impidiendo verificaciones posteriores. Esto ha sido explicado por los seguidores de Meyer como uno de los intentos de la CIA por ocultar la verdad y desprestigiar el caso de Billy Meyer. Junto con los metales, se presentaron grabaciones de sonido de las naves de rayo como prueba adicional. Algunos análisis de la época afirmaron que estos sonidos no podían ser reproducidos por los instrumentos disponibles. Entonces, los partidarios del caso consideran estas grabaciones como evidencia difícil de falsificar con la tecnología de los años 70. Sin embargo, la afirmación de que los sonidos eran irreproducibles requiere un escrutinio cuidadoso. Para validar tal afirmación, sería necesario un análisis detallado, independiente y revisar por pares, realizado por múltiples expertos de audio, utilizando metodologías estandarizadas de esta época, algo que la documentación disponible no proporciona de manera exhaustiva, aunque se menciona el apoyo de expertos en ingeniería de sonido. Sin un análisis tan riguroso, transparente e independiente verificable, la fuerza de esta prueba disminuye. Finalmente se reportaron huellas de aterrizaje en los lugares de los contactos como evidencia física adicional. Meyer afirma haber transcrito miles de páginas de sus conversaciones con Semjase, conocidas como notas de contacto. Estos textos cubren una amplia gama de temas desde espiritualidad humana y ciencia hasta advertencias medioambientales y profecías. Originalmente publicadas en alemán por Figu, algunas de estas notas han sido traducidas al inglés y a otros idiomas. Los partidarios de Meyer también afirman la existencia de numerosos testigos oculares, más de 100 según en aquel tiempo y 40 según otras fuentes, como afirman que supuestamente corroboraron aspectos de sus afirmaciones, como haber visto las naves de rayo o incluso a los propios extraterrestres. El gran volumen y la aparente consistencia interna de las notas de contacto son frecuentemente citados por los seguidores como una prueba de su autenticidad. Más allá de las controversiales fotografías de los ovnis y supuestas evidencias físicas, el verdadero corazón del caso Billy Meyer reside en los mensajes canalizados por los Pleiadians. Estas transcripciones contienen enseñanzas espirituales, advertencias proféticas y visiones de una humanidad futura que, según Meyer y su organización Figu, fueron entregadas por los Pleiadians como un consejo y advertencia para que los habitantes de la Tierra corrijan el rumbo y eviten nuestra autodestrucción. Las comunicaciones del año 1975 abarcan temas tan diversos como la vida después de la muerte, crisis medioambiental, críticas a las religiones establecidas, genética, astronomía y la estructura del universo, profundizando entre las predicciones, como las dos que se presentaron al inicio de este bloque, las más asombrosas realizadas en el año de 1975 a futuro son las guerras del Medio Oriente, la aparición del SIDA, el calentamiento global, el terrorismo islámico y el brote de COVID-19 y la enfermedad de las vacas locas, además de incidentes nucleares en Europa. Billy Meyer, siempre según su testimonio, tendría después otro centenar de contactos en los que Semjase le presentó a otros visitantes de los Pleiadians. Le explicaron que intentaban controlar el desarrollo de la vida en el universo, pero sin intervenir en los problemas de las civilizaciones en estado de evolución como la nuestra. Semjase también le comunicó que si no resolvíamos nosotros nuestros problemas, el destino de la Tierra no podría ser tan bueno. Hablaron también de los sistemas de propulsión de las naves, del universo y del tiempo, que los pleiadianos medían en acontecimientos, entre otras cosas.
La comunicación se producía telepáticamente y en ocasiones hablada, ya que los pleiadianos no hablaban solamente suizos, sino que según ellos también estaban en posesión de todos los idiomas del universo. Pero llega por lo pronto el momento de hacer nuestra segunda pausa musical para dar paso a la apertura de la galería musical de SBS Radio, que esta noche estamos engalanando con canciones de la banda Kiss. Para este segundo bloque abriremos la galería con Rock and Roll All Night del álbum Dressed to Kill del año 1975. Posteriormente escucharemos Love Gone del álbum del mismo nombre del año 1977 y cerraremos también este segundo bloque con Christine 16 del mismo álbum Love Gone. No te despegues de SBS Radio, porque siguen los enigmas. Continuamos con la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas los detalles e información del caso que es considerado uno de los más verídicos en lo que se refiere a contactos con seres de otros planetas. El enigma del caso Billy Meier sigue atrayendo a los investigadores del fenómeno OVNI y a los científicos estudiosos de la vida interestelar. En este bloque les presentaremos los argumentos que los escépticos han presentado para tratar de sepultar el caso de Billy en la neblina del fraude y la falsificación, y en contraste los argumentos de los partidarios apoyando las evidencias y estudios realizados a las mismas. Al paso de los años en que el caso fue ganando atención, también le hicieron las investigaciones escépticas. Lo que sigue es un repaso de los argumentos en contra de la autenticidad del caso Billy Meier. Si algo destaca por encima de lo demás en este caso de contacto, son sin duda las extraordinarias fotografías de las naves que Billy Meier tomó. Estas no muestran simplemente una luz o un objeto borroso. Lo que se ve en ellas son naves discoidales de gran tamaño y la mayoría a plena luz del día, lo que confirma un bello espectáculo fotográfico. Y es que, según Billy Meier, las naves pleiadianas posaban para él para que así pudiese tener pruebas de sus contactos. En definitiva, las fotografías de Meier, que han sido analizadas al paso de las décadas con computadoras y técnicas avanzadas sin que se pudiese encontrar ningún trucaje, son la prueba más contundente de la posible realidad de sus contactos. Los diferentes análisis llevados a cabo por el físico y especialista en análisis ópticos Neil Davis, director del Laboratorio de Design Technology de Bob Post, perteneciente al Laboratorio Óptico Jet Propulsion Laboratory, y por el astrónomo y especialista en procedimientos de análisis ópticos Michael Manning, así lo demuestran. Según todos ellos, las fotos son auténticas. Además, hay que decir también que a Billy le falta un brazo y que la cámara que poseía no era de gran calidad, lo que dificulta aún más un posible trucaje. Sin embargo, hasta el día de hoy, han ido surgiendo acusaciones desde los círculos más escépticos que mantienen que las supuestas naves de las fotos no son más que maquetas en miniatura, pero de momento estos no han podido sustentar sus acusaciones con los convenientes análisis, a pesar de que aseguran haber encontrado esas maquetas. Y es que, como ya se ha expuesto, los análisis efectuados hasta el momento les llevan la contraria a los detractores de Billy Meier. Pero como ocurre en muchos casos, y aunque parece contradictorio a lo que se ha dicho anteriormente, en las fotos también se halla la mayor prueba en contra del caso de Billy Meier. Mientras que las fotos de las naves han superado todos los análisis, las fotos que captó de los supuestos seres pleiadianos y según las últimas investigaciones son falsas. Estas fotos que supuestamente mostraban a Semjase y a otras pleiadianas son demasiado borrosas. Las fotos de Semjase y Asket, dos extraterrestres femeninas, fueron evidenciadas como dos artistas del programa de Dean Martin Show. Meier alegó sabotaje por parte de los servicios de inteligencia, una explicación repetida en otros casos controvertidos, y muchos de los defensores afirman que la CIA reconstruyó estas evidencias para tratar de disminuir el interés en el caso y que despertara una ola de pánico e histeria. Un examen detallado de las fotos realizado por Michelle Della a las fotos de Asket revela claras diferencias en las estructuras faciales con las mujeres del show de Dean Martin. Meier explicó el argumento de lo borroso de estas fotos que fue causado por el efecto magnético de la nave donde fueron tomadas, produciendo este efecto. Meier se ha defendido argumentando que todo se debe a una maniobra de desprestigio hacia su caso llevado a cabo por los misteriosos hombres de negro tan conocidos en los círculos ufológicos. Otro testimonio en contra fue basado en declaraciones de su ex esposa de Meier, Calliope Zefiro, quien afirma que las maquetas eran fabricadas por él en la misma casa y que toda la narrativa extraterrestre era ficción.
Aunque los partidarios intentan desacreditar alegando motivos personales, sus declaraciones coinciden con hallazgos técnicos independientes y que incluso la mujer fue obligada por el gobierno suizo a hacer estas declaraciones y que fueron obtenidas además como fruto del rechazo a Billy por el proceso de divorcio. Un argumento más de los detractores de Billy Mayer son que las muestras del supuesto metal examinadas por Marcel Vogel desaparecieron misteriosamente, imposibilitando más estudios. No hubo corroboración en pares o pruebas replicables. Más allá del debate sobre la autenticidad del caso Mayer, este representa un fenómeno cultural fascinante y una combinación de espiritualidad alternativa, narrativa de contacto extraterrestre y construcción simbólica a que, independientemente de su origen, ha influido en generaciones de buscadores y escépticos por igual. Desde una mirada escéptica y documentada, el caso de Billy Mayer parece ajustarse más a un fraude sofisticado que a un verdadero contacto extraterrestre. Sin embargo, su longevidad demuestra algo más profundo: el deseo humano de creer en algo extraordinario, la atracción por sistemas de creencias que prometen respuestas espirituales, la dificultad de desmontar una narrativa sostenida por décadas en una comunidad estructurada y de aparente corpus de pruebas. La persistencia del caso Mayer, pese a su desacreditación sistemática, invita a reflexionar sobre el papel de la creencia, la evidencia y cómo organizaciones como FIGU estructuran realidades paralelas sostenidas por convicción y no por verificación. La conclusión sobre este caso es difícil de determinar, ya que por un lado tenemos buenas pruebas a favor, fotos espectaculares de naves que han superado todos los análisis, sonidos y fragmentos cuando menos inusuales y extraños, según todos los estudios de los mismos, y un aparente testimonio sincero del protagonista e incluso testimonios de terceros que vieron las naves. Por otro lado está la gran prueba en contra, las fotos de las supuestas pleiadianas en todos visos falsas, y por lo tanto, uno se pregunta por qué Billy no obtuvo una foto real o nítida de los extraterrestres para apoyar su caso. Cabe la posibilidad de que ellos no lo dejaran por alguna razón que no conocemos y de que Billy tomase aquella foto del televisor y las hiciese pasar por las fotos de los pleiadianos ante las presiones de periodistas y personas que querían más pruebas, como también se ha dicho, para tratar de defenderse. De momento, solo Billy Mayer sabe la verdad sobre su espectacular caso y los demás continuaremos con nuestras dudas. Hemos llegado al final de este interesante episodio en esta noche de la Galería del Misterio Musical. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales para todos sus comentarios, sugerencias y dudas. Los invitamos a suscribirse y este ha sido un programa de investigación cuyo contenido se emite con el único fin de informar los temas de interés para nuestros radioescuchas. Los esperamos la semana entrante a la misma hora para que juntos exploremos otro enigma y otro misterio inexplicable a través de SBS Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados, engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.